Ya está. Hemos estado sacando varias cositas de ahí, ¿no? Hemos visto también, pues, que él era descendiente de los incas, que, bueno, él cómo terminó, lo traicionaron, ¿no? Lo traicionó un español al que él lo protegía, al que él luchaba junto con él. Al final, este español, pues, al verse que ya estaban perdiendo, dijo, uy, no, mejor cobardemente, ¿no? Voy donde los otros españoles y les ofrezco matarlo. Mató a Manco Inca, pero este español también terminó muerto por su traición, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya pasó este tema pues de la resistencia andina que duró bastante tiempo, que hubo guerras ganadas, pero las principales quizá fueron perdidas, ¿no? Las principales fueron perdidas, es por eso que los españoles, pues una vez que acabó esta resistencia, ya dominaron, ¿no? Ya dominaron, ya no había quien les oponga resistencia, ¿no? No había quien esté en el medio, ya ellos podían hacer lo que querían. Entonces, bueno, pues voy a compartirles para que veamos lo que faltó en la clase de ayer, que es los cambios en la conquista. Hubieron varios cambios bien interesantes, ¿no? Antes de ver los cambios, por ejemplo, a ver, vamos a llevarlo a la vida práctica, ¿no? Cuando una persona, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, una persona que se va a vivir a España, ¿no? O un familiar que quizás se ha ido a vivir a Argentina. Pasa el tiempo y entonces conversamos con esta persona, ¿no? Vamos a poner que esta persona se viene de España después de años o se viene a Argentina o de algún otro país y resulta que esta persona ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un poco. ¿En qué cosas puede haber cambiado? Por ejemplo, en su forma de hablar, ¿no? ¿Han visto algunos peruanos que hablan como argentinos? ¿No? Y entonces vienen después de tiempo y ya te dicen, che, ¿no? O te hablan con el dejo argentino. ¿Y eso por qué es? Porque están mucho tiempo por allá, ¿no? Conocí también una tía que vivió por 20 años en España. Y entonces ella vino hablando como española, ¿no? Y ella era peruana, era acá del Callao. Entonces, ¿por qué? Porque está todo el tiempo ahí, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, al norte, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo vivía en el norte. Y entonces allá en el norte también tienen su dejo, ¿no? Y tienen sus palabras, su di, su insulto, por ejemplo, es gafo, ¿no? Cosas así. Entonces, yo me acostumbré a eso y yo hablaba con el dejo de los chiclayanos, ¿no? Que yo estaba en Chiclayo y también decía sus palabras. Eh, por ejemplo, no ha venido Alicia todavía, pero los venezolanos, ¿no? Los venezolanos también tienen sus dejos. Pero ahora hay algo bien interesante. Por ejemplo, ahora que los venezolanos han venido acá, ¿ustedes qué creen? ¿Que los peruanos han adquirido sus costumbres de ellos o que ellos han adquirido nuestras costumbres? ¿Qué piensan? A ver, ¿quién me dice? Ya Ay, nuestras profe, costumbres. nuestras costumbres. Ellos un poquito, ¿no? Que han adquirido, pero nosotros también, ¿no? Por ejemplo, antes en nuestra comida, que es tan rica, ¿no? Del Perú, nunca antes habíamos probado, por ejemplo, las arepas, ¿no? Y entonces ahora ya hay muchos peruanos que probaron, como vinieron los hermanos de Venezuela, probaron las arepas y qué rico, ¿no? Les gustó. Yo hasta ahora no he probado, pero les gustó las arepas y entonces hay peruanos que ahora consumen las arepas. Yo me acuerdo que lo que sí me gustaba mucho es cuando hacía mucho calor en verano y entonces yo me iba por el centro de Lima, por ahí, y resulta que vendían un agüita muy rica que se llama tisana, ¿no? Que se llama tisana y es una combinación de frutas, de distintas frutas, lo ponen en agua, creo que le echan un poquito de gelatina, no sé qué le echarán, pero la cosa es que es muy rico. Y entonces ya yo no iba y me pedí una chicha morada, ni una gaseosa, sino mi agüita de tisana, ¿no? Porque estaba heladito, qué rico con el calor. Entonces, el hecho de que
los hermanos venezolanos hayan venido, hizo que en varias cosas también cambien un poquito nuestras costumbres. Por ejemplo, ¿en qué otras cosas? Uno se va a un restaurante, ¿no? Normalmente el peruano, las personas peruanas, no son tan amables que digamos, ¿no? No son tan amables que digamos. Entonces, a veces uno iba a un restaurante y el peruano, pues, hasta te trataba un poco feo, ¿no? Ya, ¿qué va a querer? ¿No? O te habla, no hay. Pero resulta que vinieron las personas de Venezuela y ellos nos enseñaron un poco a tratar a los demás, ¿no? Y entonces tú vas y te atiende una persona que es de Venezuela y qué bonito te atiende, ¿no? Y te dice, sí, mamita, sí, papito, que esto, que el otro. Y son bien alegres. Entonces, ¿qué pasó? Que los peruanos comenzaron a darse cuenta y dijeron, ellos venden más que nosotros, ¿no? Entonces nosotros también vamos ahora a tratar bien a la gente. Y entonces ha cambiado un poco. Ahora los peruanos también ya te están tratando bien. Entonces hay una influencia, tanto cuando yo me voy al extranjero, si yo me voy a España, vengo y digo, hola, pues hombre, ¿qué tal? ¿No? O cuando me vengo de los Estados Unidos, también como hay algunos que van a Estados Unidos y han aprendido inglés, comienzan a hablar inglés, ¿no es cierto? Y se comunican en inglés y trabajan en inglés. Y entonces ya adquieren también algunas formas de ellos, ¿no? De los americanos. Por ejemplo, un americano dice, oh, ya. Y entonces he escuchado varios peruanos que vienen de los Estados Unidos y que también han adquirido eso, ¿no? O de Argentina y también costumbres de allá. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en el Perú hay comida rica, pero si ustedes se van a Argentina, allá comen mucha carne, ¿no? Allá comen mucha carne. Entonces hacen sus parrilladas, que ellos le llaman asado, ¿no? A la parrillada, ellos le llaman asado y su carne es muy rica. Es quizá más rica que la de acá porque el proceso de alimentación de sus vacas y todo eso es muy bueno. Entonces, las personas que se van a vivir a Argentina se acostumbran a comer carne, a no comer arroz, ¿no es cierto? Si tú te vas a vivir a Italia, te acostumbras pues a que en Italia todos los restaurantes casi venden pizza, dicen, ¿no? Todos, y hay diferentes pizzas. Entonces hay unas pizzas que vienen hasta con papas fritas, dicen que le echan y hay cosas bien raras para nosotros, pero para ellos es normal. Si nos vamos, qué sé yo, a Japón, ¿no? En Japón dice que, no sé si será cierto, pero escuché por internet en un podcast que en Japón hay Kentucky Fried Chicken, Kentucky hay en todo el mundo casi, ¿no? Y dice que ahí venden algunas de sus cosas de ellos, que ellos comen, algunos como tipo bichos que comen, lo venden en crispy, ¿no? Fritos también en Kentucky. O me contaba una amiga que en Europa, en Holanda, por ejemplo, venden el Kentucky y tú puedes escoger entre comerlo y tomarlo con gaseosa, con café o con cerveza. ¿No? Aquí no existe eso, ¿no? Tú vas al Kentucky y tú no dices, a ver, denme unas alitas y te dan una cerveza. No hay, pues, ¿no? Pero todos los países tienen distintas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinieron los españoles aquí al Perú, ellos dominaron, ellos trajeron su religión, ellos trajeron su ropa, ellos trajeron sus animales, ellos trajeron su idioma. ¡Wow! Muchas cosas cambiaron, ¿no? Muchas cosas cambiaron. Vamos a ver entonces, ahora sí, voy a compartirles la pantalla para ver en qué cosas se cambió, ¿ya? En qué cosas cambió el Perú. Dice, los cambios después de la conquista son aquellas variaciones y transformaciones que sufrió la cultura indígena luego de su conquista y derrota a cargo de los españoles. Los cambios que representaron una nueva organización en la vida de los habitantes de esta parte del mundo fueron. A ver, Esteban, léenos la primera, por favor. Esteban, ¿me escucha Esteban?
Profe, creo que no. Ya. A ver, Fabricio, entonces tú, léenos la primera, por favor. En la población esa. Exacto. Mira, el impacto de las nuevas enfermedades produjo un importante descenso en la población indígenas de América del Sur. Similar situación se vivió en el Caribe, donde las poblaciones nativas prácticamente desaparecieron. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Ustedes saben que eh, así como ahorita hay el COVID, en esos tiempos también habían enfermedades. Y, por ejemplo, no había la tecnología de ahora, ¿no? Imagínense, ahora el COVID empezó y en un año encontraron la vacuna. Bueno, entonces la vacuna, hay países que se están poniendo por millones, ¿no? Estados Unidos ya se ha puesto como casi 200 millones de vacunados, ¿no? Acá vamos más o menos por 1 millón y tantos. Israel ya se puso 7 millones, Chile se puso ya 5 millones. Entonces, ya hay algo que ayuda. Aparte, hay tecnología. Por ejemplo, existen los respiradores, ¿no? Artificiales, las medicinas, el oxígeno en tanques. En los tiempos de los incas y en los tiempos de los indígenas no había nada de eso, ¿no? No existían hospitales, pues, que tengan su cánula de oxígeno, que tengan su respirador, que hayan médicos que iban a la universidad, que haya tecnología, nada. No, todo eran medicinas naturales, nada más. Entonces era en base a qué creen que eran las medicinas naturales de esos tiempos. A hojas, ¿no? A plantas, a brebajes que ellos preparaban, y creencias que tenían, ¿no? Por ejemplo, hay creencias ahorita como, no sé si han escuchado, que un niño está asustado, vamos a pasarle un huevo, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez alguien de ustedes? ¿Sí? Bueno, sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que dicen, uy, no, este niño está asustado. Hay que agarrar un huevo, se lo pasan por todo el cuerpo, no sé qué le hacen, le rezan, hacen burundanga, tal, y se supone que abres el huevo y sale un ojo en el huevo y entonces, este niño estaba ojeado, así le llaman. Profe, Sí, mi abuelo hace eso. así es, Fabricio, ¿no? Los abuelos, las abuelas, un poquito ya más antiguo, gente un poquito más antigüita hace eso. Mi mamá lo hacía, ¿no? Otros que ya van a un nivel más grande, ¿no? Que ya no te pasan huevos, sino que te pasan un cuy, ¿no? Y entonces agarran al pobre cuy, lo aprietan un poquito y te lo pasan por todo el cuerpo, ¿no? Y se supone que cuando te pasan el cuy por todo el cuerpo, a los perros también, sí, Adrián, tienes razón, también le pasan el huevo a los perros. Y cuando te pasan el cuy, se supone que te sacan las malas vibras, ¿no? Y el pobre cuy no sabe ni lo que le están haciendo, pero él está pasando por el cuerpo ahí, ¿no? Eh, entonces, así como estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo, ¿qué hay? Los baños de florecimiento, ¿no? Entonces agarran unas flores y viene un hombre y te baña con las flores y te echa agua y te pega con las flores y resulta que, bueno, tiene sus pensamientos, creen pues que eso es algo beneficioso. Entonces en esos tiempos era más aún, ¿no? Era más aún. Tenían sus propios brebajes, preparaban, traían de un sitio que echaban los pelos de tal cosa y echaban una cosa roja y entonces, bueno, esa era su manera de curar. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia? Imagínense, chicos, que no hubiese tecnología, no hubiese respiradores, no hubiese medicinas, nada, y que hubiese venido el COVID. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen? Nos hubiéramos contagiado todos. Hubiera, Oh, y hubiera también sido mucho peor. hubiese sido mucho peor, ¿no? Hubiese habido mucho más muertos, ¿no? Porque mucha gente se salvó en el hospital, le han puesto oxígeno, le han puesto medicinas, le han sacado una tomografía, una placa del pulmón, le han puesto heparina, y le han salvado la vida a muchos, ¿no? Miles quizá.
pero si no hubiese la tecnología, si no hubiese eso, y si no hubiesen descubierto la vacuna, lo único que se esperaría es que a todos le dé y que se mueran millones, ¿no? Millones de personas. Así es. Acá mi amiga Yamile me dice que su tía le contó que había una enfermedad llamada la gripe española. Sí, miren, hace un poco más de 100 años vino pues a todo el mundo una pandemia, peor que el coronavirus, ¿no? El coronavirus, de cada 100 personas que se infectan, se mueren una o dos. La gripe española, de cada 100 se morían por lo menos 30 o 40. ¿Se imaginan? Entonces fue una mortandad terrible, ¿no? Donde no había tanta tecnología tampoco y murieron millones de personas, mucho, mucho más que con el coronavirus. Bueno, en los tiempos de los incas habían también enfermedades y entonces ellos no tenían la tecnología, ¿no? Ellos hubieron enfermedades como la gripe, la viruela y el sarampión. Imagínense, ahora la gripe, ¿qué hacemos? Agarramos una Panadol, ¿no? Una pastillita o cualquier pastilla para la gripe, la tomamos y ya está, esperamos nomás y se nos pasa, ¿no? El sarampión, ¿alguien ha tenido sarampión? Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos bebitos nos ponen una vacuna contra el sarampión, contra la viruela. Entonces ya no se ve. Es muy raro que a alguien le dé sarampión o viruela. Entonces, en esos tiempos no era así. En esos tiempos lo que pasaba es que las personas pues que tenían esto se morían, ¿no? Dime, Alicia, me levantó la mano. Profe, y también que em, a mí me dio lechina muy chiquita. ¿Qué te dio? Lechina, ¿Esa es una enfermedad también? sí es una enfermedad no tan letal como el COVID, pero sí me Ujú. había dado. Y a mi mamá también, pero ya se nos pasó. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, es que ahora tenemos más acceso pues a más cosas, a medicinas, ¿no? A tratamientos. Dime, Valentina. Profesor, a mí también me había dado una enfermedad de chiquita, me había dado viruela a mí. Ah, mira, ¿ve? Y es algo que así nomás no se da, ¿no? A mí me dio varicela, me acuerdo, que me llenó de unos heriditas, puntitos, no sé. Profe, Sí, Fabricio. lechina es lo mismo que lo que acaba de decir. Ah, ya, 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 ya. Yo no sabía, estaba un poquito en el limbo ahí. Pero bueno, gracias a Dios, ahora tenemos las medicinas, ¿no? ¿Qué pasó en esos tiempos? Que mucha gente murió, ¿no? Y dice, acá nos da un dato muy interesante, nos dice que en América Central, en el Caribe, las poblaciones nativas indígenas prácticamente desaparecieron. ¡Wow! Eso quiere decir que la mayoría de gente murió por estas enfermedades. ¿No? Acá en el Perú, también en el Tahuantinsuyo murieron muchas personas por las enfermedades. Es más, murieron también muchos españoles. Cuando llegaron acá estas enfermedades, pues los españoles, ¿recuerdan cuánto tiempo se demoraba Colón más o menos en ir y venir a España? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Eran 2 meses y 9 días, ¿no? Eso quiere decir casi 70 días en total, 70 días. Entonces, en ir y en regresar, 70 días. Son 140 días. O sea, ir a traer medicinas para las personas de acá te demoraba 140 días, que equivale más o menos a 3 meses y medio, ¿no? Más, 4 meses, algo así. Entonces ya las personas se habían muerto, pues, ¿no? Ya era muy difícil. Entonces los españoles que estuvieron acá también murieron, pero mayormente murieron los del Tahuantinsuyo, ¿no? Por enfermedades solamente. Vamos a ver qué otra cosa cambió después de la conquista. A ver, Esteban, ¿ya nos escuchas o todavía no nos escuchas?
Profesor, Sí, Adriano. ¿puedo leer? Sí, Adriano, ¿cómo no? A ver, lee el segundo. Ya, profesor. En la economía y tecnología. Se pasó de una economía agrícola a una economía centrada en la actividad minera. Se utilizaron el arado y la rueda y se introdujo la ganadería. Muy bien. ¿Qué pasa, chicos? Que las economías del mundo, a ver, eso vamos a explicarlo fácil, ¿ya? Las economías del mundo van de acuerdo al país, ¿no? Por ejemplo, en el país Perú, en nuestro país, nuestras mayores riquezas están en la minería, ¿no? Tenemos muchos metales, tenemos oro, plata, cobre, zinc. Ahora han descubierto que tenemos titanio, no sé qué otros metales. Bueno, y también ahora tenemos gas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros exportamos esas materias primas, vienen las empresas, sacan el material y pagan, ¿no? Y pagan sus impuestos y dan trabajo. Y entonces eso hace pues que la economía ruede aquí en el país. Hay otros países que no tienen minerales, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, si nosotros vamos a Japón, Japón es una pequeña isla, es del tamaño de Lima, un poquito más chico nada más, pero dentro de Japón hay 130 millones de personas. En el Perú hay 30, que el Perú es grandazo, ¿no? Y en Japón solito hay 130. Ahora, ¿ellos qué tienen los japoneses? Pues ellos tienen tecnología, ¿no? Ellos construyen autos, muchas de las cosas que tenemos nosotros, los carros Toyota, las, También creo que robots. robots, todas las marcas Suzuki, Yamashiro, Tamaguchi, todas esas son japonesas, ¿no? Si vemos en China, China tiene recursos naturales, pero también tiene tecnología. Y la mayoría de cosas que tenemos, si ustedes voltean y ven dónde fue hecho, dice hecho en China, ¿no? La mayoría. Entonces es impresionante. Ellos tienen su fuerza en el trabajo. ¿Por qué? Porque en China son nada más y nada menos que 1.100 millones de personas. Entonces, wow, son un montón, ¿no? O más creo que es en China ahorita. Por ejemplo, Venezuela tiene el petróleo, ¿no? Que ahorita ha sido por los gobernantes que tienen, no está bien llevado. Pero Venezuela es un país millonario en petróleo. Si los gobernantes que están ahí hicieran bien su trabajo, pues la gente en Venezuela no habrían pobres, ¿no? No habría nadie, porque hay millones de millones en petróleo. Bolivia tiene sus recursos. Cada país tiene distintos recursos y distintas formas de hacer crecer su economía, ¿no? De hacer que las personas tengan trabajo. Ah, Santiago, no es que no existan, solamente que no existen como los vemos en las películas, ¿no? Pero sí existen los robots, ¿no? Hay robots para distintas cosas, pero lógicamente no son esos robots pues, que te conversan, que luchan, que sirven. No, son robots Profesor, para algunas cosas en específico. Dime, Esteban. que justamente por ayuda de los robots y todo eso, fue porque China, gracias a esos robots, China salió rápido de la situación del COVID, no tuvieron muchos contagiados ni muertos, Hay robots así para ya que eso. mandaban a robots a cuidar a los pacientes, ya que no eran personas como tal. Así es, ¿no? Han mandado robots al espacio también, ¿no? Ahora, no son robots que piensan, que tienen sentimientos, no, son máquinas que las han programado para cumplir una función en especial, ¿no? Para eso son los robots. Bueno, les decía, chicos, entonces, aquí en el Perú se pasó, dice, de una economía agrícola a una economía centrada en la minería. Alicia, dime. Profe, por ejemplo, en, no sé si en China o en Japón, creo que fue en China, que hicieron robots eh, para que las personas de la universidad obtuvieran sus diplomas. Así es, así es. Han hecho, realmente si nosotros nos vamos a Japón, a China, Singapur, que son países que utilizan mucho la robótica,
ahí vamos a ver cuántos usos le dan, ¿no? Hay robots para un montón, hay robots mozos, ¿no? Hay robots, como decía Esteban, para los hospitales, hay robots para la ciencia, para ir a otro planeta, para mandar eh, hacer cosas. Hay robots que ahora te atienden, ¿no? Tú vas a un lugar y tú tienes que entrar, entonces el robot, tú pones tu DNI, él lo agarra, lo ve, te deja entrar. Cosas impresionantes que son países pues avanzados, ¿no? Nosotros somos un país de los llamados tercermundistas, ¿no? Que estamos todavía progresando. Es por eso que cuando algunos dicen, ah, mira cómo en Estados Unidos o mira cómo en Japón, es algo irreal, ¿no? Decir que nosotros podemos ser como ellos ahorita es mentira, ¿no? Es mentira. Tenemos que comenzar a desarrollar las tecnologías para llegar algún día a ser como ellos, pero ahorita como estamos, no, no. Es por eso que hay un discurso, por ejemplo, de un candidato que dice, no más pobres en un país rico, ¿no? Sí, Salvador, sí puedes, pero realmente no somos un país rico, ¿no? Los países ricos son Estados Unidos, China, Japón, Holanda, Suiza, Suecia, son países muy Reino millonarios. Unido. Entonces, decir ahorita que el Perú es un país rico, puede ser rico en recursos, eso, pero nos falta desarrollar tecnología, nos faltan muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos de los incas? Pues su economía se centraba en todo lo que era la agricultura, ¿no? ¿Qué hacían? Sembraban maíz, sembraban papas, sembraban oyuco, sembraban cositas y eso lo intercambiaban porque en ese tiempo no había monedas como tal acá en el Tahuantinsuyo. Entonces lo intercambiaban, yo te intercambio mi maíz, tú me das un poco de camote, yo te doy mi lechuga, tú me das oyuquito. Y entonces esa era la manera que se llevaba el Tahuantinsuyo. Llegaron los españoles y ellos pues lo que querían era el oro, la plata, el billullo, el billete, ¿no? Entonces ellos dijeron, ya no mucha agricultura, sí tiene que haber para que coma la gente, pero vamos a sacar los minerales, ¿no? Ahora, ¿eso trajo pues beneficios al Tahuantinsuyo? Muy pocos, ¿no? Era más para robárselo y para llevárselo a Profe, España. Sí, dime. profe, había una ave que su popo esta ponían en unos árboles y crecía más. Y luego Perú se los vendió y ya nos quedamos sin eso. Así, esa sí no me la sabía. La voy a averiguar. La voy a averiguar, Micael, para ver qué era de eso. Muy bien. Entonces, entonces cambió la economía, ¿no? Cambió a lo que es la minería. Además, dice que se utilizaron el arado y la rueda y se introdujo la ganadería. ¿Qué es esto? Miren, en el Perú sembraban y hacían todo con su mano, ¿no? Y con sus picos que tenían, sus lámparas de esos tiempos. Entonces, los españoles trajeron su tecnología, ¿no? Trajeron el arado, que es una máquina, pues, que se puede arar, ¿no? O que era con una carreta y que era con unos bueyes, ¿no? Que lo jalaban, la rueda también para el agua y para varias cosas, y ellos fueron introduciendo estas cosas de tal manera que haya más producción, porque lo que hace una persona con su mano, o lo que hacen 10 personas con su mano, lo hacía un arado más rápido, ¿no? Entonces, había más producción, pues, de esto. Y también trajeron ganadería, los caballos, las vacas, los toros, que no existían acá en el Perú, lo trajeron los españoles para aquí también criarlos, para que acá se reproduzcan y para que la gente pues pueda comer carne y todas estas cosas de estos animales. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Se nos va muy rápido a veces el tiempo. Salimos y volvemos a entrar, chicos, rapidito.